¿cómo defines el mercado y la economía en México? Es un mercado de oportunidades. Un mercado que no todo es lo que parece, que se tiene que conocer íntimamente y desde adentro para poder aprovechar. Y yo veo, a diferencia de lo que tú estás viendo, yo veo a muchos extranjeros viniendo a México, tomando el tiempo de conocer la cultura, de entender las formas de trabajo, de entender los tejes y manejes, capitalizando en oportunidades que los mexicanos tal vez por ceguera de taller no ven. Las oportunidades están en todos lados y México tiene una posición no solo geográfica, sino cultural privilegiada. Yo creo que estamos en un momento muy afortunado para México, a pesar, como siempre dicen, y siempre hay algo que México, a pesar de los temblores o a pesar de los huracanes o a pesar de sus gobiernos o a pesar de sus vecinos, siempre México se supera y siempre México triunfa. Entonces, para mí México es un país de oportunidad, hay que verlas, aprovecharlas, no se regalan, se salen a trabajar y están ahí para propios y extraños que quieren aprovecharlas. Mis valientes, bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio es súper especial porque estoy con una gran persona que es fuente de inspiración, creador de contenido, empresario, investor. Él mismo se va a presentar con ustedes, pero me da mucho gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Oso Traba, Shark. Gracias por la invitación. Muchas gracias por el tiempo. En caso de que alguno de los poquitos seguidores que yo tengo no tenga el placer de conocerte, ¿puedes decir tu nombre, de dónde eres y qué estás haciendo aquí en Canadá? Bueno, yo soy Oso Traba, yo soy de Ciudad de México, soy, como dices, creador de contenido, creador de Cracks Podcast, es el podcast de negocios más importante en español, escritor de un par de libros, inversionista, Shark Tank, emprendedor desde hace 20 años y estoy aquí hoy en Kelowna, en Canadá, de camino a mi viaje anual de heli-ski con una bola de cracks, mucha gente que ya han estado escuchando ahí en Cracks Podcast, hoy viene conmigo y nos vamos a esquiar una semanita. Wow, no hombre, pues qué chido tenerte por aquí, la neta, muchas gracias por tu tiempo. ¿Es la segunda vez que estás aquí en Kelowna? Segunda vez aquí en Kelowna, sí. Dime, yo obviamente soy seguidor, te he seguido, eres de verdad, quiero compartirte que eres gran inspiración, como para muchos de México, para muchos de Latinoamérica, pero te voy a decir en el sentido de que yo sé que hace un poquito más de 6, 7 años tu vida cambió. Cuéntame a esa etapa de tu vida donde decidiste cambiar tu carrera, darle el giro a tu profesión y dedicarte a lo que hoy eres un hombre exitoso. Bueno, la realidad es que, como bien dices, yo tenía ya muchos años, 20 años de carrera, 10 años como empleado financiero, otros casi 10 años de emprendedor. Y no es que haya yo decidido cambiar de carrera, sino que encontré que el camino que había recorrido no me estaba llenando. Y empecé a buscar, empecé a probar diferentes cosas. Una de esas cosas fue crear un podcast sin plan de negocios, sin una idea de en qué iba a evolucionar, pero abierto a que la fórmula anterior tal vez ya no era la correcta. Y poco a poco, al paso de 7 años, bueno, pues hoy el ecosistema de Cracks incluye varias empresas, varias inversiones en empresas, un fondo de inversión, 2 libros y bueno, pues la verdad días muy divertidos rodeados de gente muy interesante. Todo parte del momento en el que me doy cuenta que no estoy donde quisiera estar y empiezo a abrir la puerta a la posibilidad de que no lo sé todo. Empiezo a cambiar las respuestas por las preguntas y creo que eso me hace empezar a aprender nuevamente. ¿Eso en qué año fue y hace cuánto entonces? Fue casi 8 años que empecé con esta mentalidad nueva, 7 años que empecé el podcast, 6 años que empecé la empresa, la primera empresa que surgió a raíz del podcast. 8 años en una época clave donde hubo un boom de creación de contenido y aparte un nicho abierto donde ahora tú eres el dominante, el líder.
¿qué crees que sea la clave para que Oso Traba esté conectando con una gran audiencia? Porque estoy seguro que desde hace 8 años hay mucha gente tratando de hacer lo mismo que tú estás haciendo, poniéndole las mismas horas de trabajo que tú estás haciendo. ¿Qué crees que sea lo que Oso Traba esté conectando a tan grande comunidad? Bueno, yo creo que de entrada no es tan grande, yo podría ser mucho más grande. Creo que hay tipos de contenido que desafortunadamente son más populares, ¿no? La comedia, el drama, la educación no es tan popular, pero yo nunca he ido por tamaño. Yo he ido más por servir a una comunidad, que es la que me interesa, y servirla de una forma muy intencional, muy íntima, ¿no? Entonces, si me dices, ¿cuál es la diferencia? Es que yo he dejado pasar oportunidades de viralización o de crecimiento acelerado por serle fiel a los intereses de mi audiencia, a respetar a mis invitados, a simplemente seguir el camino de mis valores y no simplemente el camino de las modas. Yo creo que cuando haces eso con suficiente tiempo, entonces la paciencia paga. Hoy claramente parece que es un éxito lo que hago, pero no siempre fue así, no todos los días se ve así. Entonces, si me hicieras escoger qué es lo que hice diferente, lo tomé con seriedad. La curiosidad es genuina, todas las preguntas que hago son preguntas que me nacen del corazón y de un genuino interés por conocer a mis invitados, y que casualmente resuenan con una audiencia porque son preguntas reales y yo soy una persona muy normal, muy común y corriente, que tiene las mismas dudas que la mayoría de nosotros. Totalmente de acuerdo, muchas gracias por compartir ese punto y te comparto, yo estudié comunicación en la Ibero en León, estudié cinematografía en la Vancouver Film School, llevo 8 años viviendo ya aquí en Kelowna, pero hasta hace 3 años me decidí a tomar el camino del emprendimiento. Antes trabajaba en un estudio de animación, en varios estudios de animación, entregando caricaturas para plataformas como Disney, Nickelodeon, pero a 1 año de estar consistente en mi proyecto personal, valoro y empatizo mucho con lo que me estás diciendo. La constancia y ser genuino a tu persona, creo que es donde te va marcando el camino. Nuestros seguidores nos ven de México y primeramente, pero más importante, gente que tiene la inquietud de emigrar a otro país, mexicanos en el extranjero. Yo he encontrado que hay una gran oportunidad para conectar mexicanos en el extranjero con mexicanos que están viviendo en México. ¿Tú conoces o has pensado en las oportunidades que tenemos como mexicanos conectar con otros mexicanos que están en el extranjero? Bueno, a ver, yo viví en el extranjero por 3 años, ya hace casi 20 años, pero a ver, yo soy un gran creyente en México. Mi empresa está en México, mi familia está en México, mi presente y mi futuro está en México. Dicho esto, creo que los mexicanos somos muy entrones y a donde vamos nos hacemos sentir. Entonces, definitivamente conectar las comunidades y generar oportunidades de negocio con el conocimiento local y los valores originales, naturales del mexicano, creo que puede ser una gran oportunidad. Al final del día, entre mexicanos creo que nos ayudamos y nos tenemos que levantar juntos. Totalmente, y aparte el mercado en México es muy particular y es muy atractivo para otros países. Yo que ya llevo 8 años y sigo tratando de entender la economía canadiense con la economía mexicana, existe mucho campo de acción entre nuestros países. ¿Tú cómo definirías para una persona que no es de México, que no vive en México, cómo defines el mercado y la economía en México? Es un mercado de oportunidades.
Un mercado que no todo es lo que parece, que se tiene que conocer íntimamente y desde adentro para poder aprovechar. Y yo veo, a diferencia de lo que tú estás viendo, yo veo a muchos extranjeros viniendo a México, tomando el tiempo de conocer la cultura, de entender las formas de trabajo, de entender los tejes y manejes, capitalizando en oportunidades que los mexicanos tal vez por ceguera de taller no ven. Las oportunidades están en todos lados y México tiene una posición no solo geográfica, sino cultural privilegiada. Yo creo que estamos en un momento muy afortunado para México, a pesar, como siempre dicen, y siempre hay algo que México, a pesar de los temblores o a pesar de los huracanes o a pesar de sus gobiernos o a pesar de sus vecinos, siempre México se supera y siempre México triunfa. Entonces, para mí México es un país de oportunidad, hay que verlas, aprovecharlas, no se regalan, se salen a trabajar y están ahí para propios y extraños que quieren aprovecharlas. Totalmente de acuerdo, y como mexicano viviendo en el extranjero, te aseguro que valoramos más lo que no tenemos cuando lo dejamos de tener, y así nos pasa muchísimos de nosotros. Platicando de tus redes sociales, de tu nicho de emprendimiento, no solamente abarca emprendimiento, abarca como personas que quieren generar un alto impacto en la sociedad, y eso es como lo que estás transmitiendo. ¿Has pensado en estas o en campos de acción más allá de lo que ahorita estás haciendo? ¿O qué son los próximos futuros que proyectos que estás planeando a futuro? Siempre. La verdad es que yo tengo una visión de más de 10 años en la que no estoy casado con cómo se ve el futuro, pero tengo más o menos un norte. Sé hasta dónde queremos llegar. Tenemos como empresa la misión de crear a 50 millones de cracks. Eso a través de nuestros contenidos, de nuestros programas educativos, de nuestro apoyo al emprendimiento a través de fondos de capital. Y entonces en estas tres áreas tenemos la visión de generar comunidades de alto impacto, sobre todo de emprendimiento, generar un grupo de empresas en las que estemos invertidos y que podemos ayudar a crecer, y generar un grupo de medios. Hoy pues tenemos eventos presenciales como Crack Summit, que es 6 y 7 de mayo en Ciudad de México, Business Masters Live, que es en octubre, tenemos programas educativos para empresarios en todo el mundo, Cracks Business School, que es una membresía de mentoría de negocios, tengo 2 libros. Y no sé, probablemente este año o el que sigue estemos hablando de un nuevo medio. No sé si son streaming o si es mass media, pero yo siempre estoy tratando de rodearme de un equipo que pueda operar lo que ya tenemos y yo estar creando un futuro que pues no solo nos haga crecer, sino que nos distingue del resto. Muchos emprendedores que ahorita están tomando esa decisión tienen la duda de dónde empezar. Si en redes, si por llamadas, si saliendo a vender, si enfocarse en su producto. Si enfocarse en su producto, si hoy pudieras darnos un consejo a los que apenas van a empezar a emprender. Concéntrate en una cosa, que es entender bien el problema que tiene tu cliente y si ese problema es suficientemente grande como para que tu cliente esté dispuesto a pagar. Si tienes eso, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Pero puedes hacer redes, puedes hacer bailar en TikTok, puedes salir a hacer llamadas, cold calling, puedes poner monos que bailen en la calle. Si no tienes un producto, y por decir un producto, una solución, porque el producto puede ir cambiando, pero la solución al problema no la tienes bien clara, el dolor de tu cliente y los deseos y los miedos de tu cliente no los tienes bien claros, todo lo demás se hace más difícil. Entonces obsesiónate por entender el problema y entender a tu cliente y solucionarlo de una forma que sea 10 veces mejor que lo que existe, porque muchos clientes están solucionando sus problemas con cosas muy baratas que son good enough, y si ese es el caso de tu problema, entonces tal vez tu solución nunca va a ser lo suficientemente distinta o valiosa como para que te paguen. La obsesión con el problema es la clave al principio. Totalmente de acuerdo. Las cualidades de una persona que trasciende van más allá de muchas veces los conocimientos académicos, teóricos, técnicas. Y tú como
creador de la comunidad de cracks, de tus redes sociales. Ahora ya te hemos visto en programas como Shark Tank México. ¿Has pensado en abrir el abanico de contenido compartiendo un poco más tu estilo de vida que suma hacia esa mentalidad de crear de alto impacto? Creo que, entiendo que hay valor en compartir la parte más personal y creo que lo hago hasta cierto punto, pero creo que tengo que también respetar la privacidad de mi esposa, de mis hijos, y sé que ellos hasta hoy no han elegido ser públicos. Yo no soy un influencer, mi vida tampoco es tan interesante. Creo que donde puedo aportar es en mi conocimiento, en lo que he desarrollado en términos de redes de negocio y en el aprendizaje que puedo compartir con los emprendedores para ayudarlos a crecer. Y eso, pues si no es lo más viral, pues entonces regreso a las decisiones que he tomado en mi vida. Podría ser más viral si comparto mi vida y finjo que estoy viajando por el mundo, lo que sea, pues tal vez, pero si no es real y no agrega valor, sinceramente no me interesa. Bien, definición de ejes, pilares, totalmente de acuerdo. Cuéntanos cuáles son tus planes aquí en Canadá, qué vienes a hacer. Bueno, todos los años organizo un viaje que se llama Cracks X, como Cracks Extreme o Cracks Experiences, y invito a un grupo de entre 20 y 30 personas a esquiar heli-ski con la compañía CMH, que está aquí en Canadá. Wow. Y bueno, pues este año vamos a un lodge que se llama Monashis. Es presuntamente el mejor esquí en árboles del mundo y esperemos que el clima, que ahora está muy caliente, nos beneficie un poco. Y bueno, vamos a tener una semana de mucha demanda extrema, de mucho enfoque y de muchas conversaciones muy divertidas. Wow, suena muy chido. Para las personas que no están familiarizadas con el heli-ski, lo que vas a hacer, ¿nos podrías describir qué vas a estar haciendo ahorita? Sí, es esquí en nieve. Puedes hacerlo con snowboard, puedes hacerlo con esquís, pero no es como un resort en donde las pistas están aplanadas. Esto son montañas que básicamente nadie ha esquiado en los últimos días ahí, entonces es nieve muy profunda normalmente, terreno muy variado, entonces puede ser retador, muy técnico, y además como no hay lifts, básicamente tu lift es un helicóptero, entonces te subes a un helicóptero, te llevan al pico de la montaña, esquías para abajo, te recoge el helicóptero, te lleva al pico de la siguiente montaña y así estás todo el día. La adrenalina al tope. Yo he ido al ski resort, pero nada en comparación a lo que te espera en estos próximos días. ¿Alguna forma de que te preparaste? Porque pues en México está difícil, me imagino que es un poco más es gym. Lo mismo, es gym. Yo entreno mucho pierna todo el año, en la época de esquí entreno más, he ido a esquiar otro par de veces esta temporada, y es mantenerte en forma, básicamente. Qué cool. Me imagino que miedo a las alturas, ¿no? No tengo miedo a las alturas. Mucha gente le da miedo porque es terreno muy técnico a veces y sí, ha habido accidentes, hay avalanchas, necesitas tener entrenamiento para rescatar o para rescatarte de avalanchas, de tree wells. Y bueno, pues las lesiones aparecen de vez en cuando, hay que esquiar con cuidado, pero no te puedes librar. No, hombre, pues muchísimas gracias, Oso. No quiero quitarte más de tu tiempo, de tus vacaciones. Un consejo, no un consejo, perdón. ¿Por qué te consideras valiente? Me considero valiente. Mira, yo creo que hoy, por primera vez en mi vida y más bien en esta etapa de mi vida, creo que estoy siendo más valiente porque vivo la vida en mis propios términos. Me he atrevido a definir el éxito, el balance, la intensidad, la exigencia, la felicidad en mis propios términos. He dejado de compararme con la gente y eso me permite vivir una vida más plena, más disfrutable y de más impacto. Qué gusto saber lo que me estás compartiendo. La verdad es que yo he estado poniendo mucho en práctica eso también y la verdad encontrar la plenitud, la satisfacción personal o familiar llena mucho el corazón. Pues bienvenido a Kelowna, bienvenido a Canadá y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, felicidades. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Gracias, Juan. Mucho éxito. Ahí luego cuando salga me taguean. Sí. Tomando una foto. Ah, sí, sí, sí.